Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La siguiente clase vamos a ver un automóvil que se mueve en un plano inclinado. Bien, este automóvil de masa 1000 kilogramos transita por un camino que tiene un ángulo de 20 grados. Aquí se trata de encontrar la fuerza que ejerce el motor cuando se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. La parte B, la fuerza que ejerce el motor si la aceleración es de punto 2. Y el inciso C es encontrar la fuerza de reacción que ejerce el camino sobre el automóvil. Bien, entonces el peso del automóvil siempre va dirigido hacia abajo y es W igual a mg. Las componentes de W son W coseno de alfa y W seno de alfa. Entonces tenemos la normal y W coseno de alfa. Entonces la primera parte, vamos a resolver la primera parte. Bien, la ecuación que satisface el movimiento es F igual a ¿qué? Vamos a echarle un vistazo aquí. F menos mg seno de alfa igual a masa por aceleración. O también F igual a m a más g seno de alfa. Bien, el ángulo del camino la pendiente del camino es de 20 grados y con esta ecuación describe el movimiento del vehículo. Insertando valores tenemos F igual a 1000 kilogramos. Estamos en el inciso A, se mueve con movimiento uniforme. Entonces esta parte A es 0 y nos queda aquí más 9.8 por el seno de alfa. Que es punto 342. Y efectuando las operaciones nos da como resultado 3351 newtons. Ese será el inciso A. Cuando se mueve con movimiento uniforme. Ahora el inciso B. Cuando se mueve con una aceleración de A igual a 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, utilizamos la misma ecuación y sustituimos F igual a 1000
kilogramos. Vamos a utilizar la misma ecuación por 0.2 más 0.2 9.8 por 3.42 punto 3. 42. Y finalmente tenemos que F es igual a 3.550 newtons. Ese es el inciso B. Cuando se mueve con una aceleración de 0.2. Esa es la fuerza que debe de ejercer el motor del vehículo. Y ahora nos vamos al inciso C. ¿Cuál es la fuerza de reacción, o sea, la normal que ejerce el camino sobre el vehículo? Entonces, tomando el eje vertical, tenemos que la suma de fuerzas en Y es igual a N más menos W coseno de alfa, de donde N es igual a W coseno de alfa. Introduciendo valores, tenemos mg, vamos a ponerlo aquí, W es 1000 por 9.8 y por el coseno de alfa, vamos a ver cuánto es el coseno de alfa. Coseno de 20 punto 9396. Y finalmente N es igual a 9210 newtons. Entonces nuevamente repito, un automóvil se mueve por un sendero, por un camino, con una inclinación de 20 grados. El automóvil tiene una masa de 1000 kilogramos y queremos encontrar la fuerza que ejerce el motor cuando va subiendo, si se mueve con movimiento uniforme. Entonces la parte A, y encontramos que la fuerza es de 3.351 newtons. Para la parte B, queremos encontrar la fuerza cuando se mueve con una aceleración de 0.2 metros sobre segundo. Entonces tenemos F es la misma ecuación, masa, aceleración 0.2, G y el seno de 20 grados. Y esto nos da como resultado 3.550 newtons. Y para el inciso C, la reacción que ejerce el camino sobre el automóvil, lo hacemos de esta manera, esto es igual a 0.
¿sí? Estamos utilizando la primera condición de equilibrio. Despejamos n y es igual a w coseno de alfa y es igual a 1000 kilogramos por 9.8 y por el coseno de 20 que es 0.9693. Finalmente n es 9210 newtons. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, consultas? No. Bien, ahora vamos a ver otro problema en el cual va a intervenir el coeficiente de fricción. Aquí en este ejemplo no hicimos alusión al coeficiente de fricción, pero en este problema sí. El borrador. Voy a borrar. Aquí en borres. Bien, ahora tenemos un cuerpo de masa 10 kilogramos, M igual 10 kilogramos, y el coeficiente de fricción entre las superficies es de 0.30 y queremos encontrar la fuerza que empuja el bloque o que jala el bloque con esas condiciones. Entonces la ecuación, primero, también, ¿qué fuerza queremos encontrar la fuerza que se debe de emplear para que tenga el bloque una aceleración de 4 metros sobre segundo cuando se mueve hacia arriba? Entonces aquí tenemos el bloque con masa de 10 kilogramos, el peso siempre va hacia abajo, el peso es igual a W, el peso W es igual a mg y sus componentes rectangulares del peso son W coseno de alfa y W seno de alfa. Aquí tenemos el ángulo que forma el plano inclinado, es de 30 grados. Bien, cuando hay un coeficiente de fricción, ya sabemos que siempre se opone al movimiento. Entonces queremos calcular la fuerza. La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento y por eso está en sentido contrario. Bien, pues vamos a establecer ahora la ecuación que describe el movimiento cuando ese cuerpo se mueve hacia arriba. Y tenemos suma de fuerzas en X es igual a la fuerza que queremos calcular menos la fuerza de fricción y menos la componente del peso, que es W seno de alfa, y esto debe ser igual a la masa por la aceleración, ya que tenemos una aceleración. Bien, pues ahora
Vamos a calcular primero FK, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y esto es igual al coeficiente de fricción por la normal, que de acuerdo a ese esquema es igual a W coseno de alfa. Y ahí ya tenemos el valor de FK. Vamos a ponerlo de este lado. Y vamos a ahorrarnos un renglón. Ahora sí podemos sustituir en la ecuación que describe el movimiento de ese bloque. Vamos a calcular también FK. FK es igual a 0.3 por 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por el coseno de 30. A ver, jóvenes. Vamos, aquí tenemos un errorcillo por el seno de 30. Seno. Entonces FK es igual finalmente a 25.5 newtons. Es el valor de K. Ahora sí podemos sustituir en esta ecuación. Vamos a ponerle 1. F va a ser igual a menos 25.5 newtons, que es FK, menos W seno de alfa. Y esto es 10 kilogramos por 9.8 y por el seno, sí, por el seno de alfa. Y tenemos aquí F menos 25.5 newtons igual. Bien, todo esto debe ser igual a M por A. Sustituyendo valores tenemos 10 kilogramos por 9.8 y por el seno de 30, esto nos da menos 49 newtons, que va a ser igual 10, esto es igual a 10 por 4 y es igual a 40 newtons. Finalmente tenemos que F es igual, pasamos al otro lado, a 25, 5 más 49 más 40, y efectuando la operación nos da
Bien, haciendo una revisión a las ecuaciones, la ecuación 1 describe el movimiento del bloque. Ahora vamos a calcular FK, que es igual al coeficiente de MK por N. Y esto es igual al coeficiente de fricción por W coseno de alfa, de acuerdo a esta parte, a este eje vertical. Bien, vamos a encontrar los valores de la fuerza de fricción. Es el coeficiente de 0.3 por W, que es la masa, 10 kilogramos por 9.8 por coseno de 30. Y eso nos da un valor de la fuerza de fricción de 25.5 newtons. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, tenemos que F menos 25 y menos W seno de alfa es igual a la masa por la aceleración. Esto nos da como resultado menos 25.5 menos 49 y igual a 40. Despejando F, tenemos 25.5 más 49 más 40 igual a 114 newton. Y esa es la fuerza que se requiere para impulsar este bloque con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, esto es cuando el bloque va hacia arriba. Ahora queremos calcular la fuerza cuando el bloque va hacia abajo del plano. Y queremos calcular qué fuerza se requiere para darle una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a modificar un poco este esquema. Y aquí vamos a tener FK y esa va a ser F. Y utilizamos el mismo esquema y ahora el movimiento es hacia abajo. Bien, pues sustituyendo valores utilizamos la misma ecuación. FK continúa siendo la misma, tiene el mismo valor y tenemos suma de fuerzas en X igual a MA, coma, y tenemos que F menos FK más MG seno de 30 grados. Todo esto va a ser igual a MA. Despejando F, tenemos F menos 25 más 49 igual a 40 newtons. Y finalmente tenemos F igual a 25 menos 49 más 40 y F es igual a 16.5 newtons. Esto es cuando el vehículo se mueve hacia abajo con una aceleración de 4 metros sobre segundo. Entonces, para
que visualicen, bueno, lo dejamos así, que visualicen todo, y con esto encontramos las fuerzas que se requieren. Hacia arriba la fuerza es de 114 newtons y hacia abajo de 16.5 newtons, y los dos se mueven con una aceleración de 4 metros sobre segundo. Por el día de hoy es todo. Si tienen preguntas, las pueden consultar en Classroom.